La finca como sistema. Los componentes de un agroecosistema interactúan no solamente en el espacio, competencia por nutrientes, etc., sino también en el tiempo. Una población afecta el ambiente y aunque ha sido eliminado, por ejemplo, el hombre que cosecha un cultivo, todavía afecta el desempeño de las poblaciones que continúan en el tiempo. Al visitar una finca, no es fácil identificar los agroecosistemas sin saber la distribución cronológica de las poblaciones de cultivos y animales que interactúan dentro de ella. Si se considera que los componentes que interactúan en el espacio, por ejemplo, cultivos intercalados, y el tiempo, por ejemplo, rotaciones, están dentro del mismo agroecosistema. Con esta pauta se pueden identificar los componentes y los límites de un agroecosistema. Para definir los límites espaciales y cronológicos de un agroecosistema y así identificar los agroecosistemas de una finca, se usa como guía generalmente el sistema de cultivos o sistema de animales. Esta figura describe una situación hipotética en donde se supone que una finca tiene una hectárea sembrada con diferentes arreglos espaciales y cronológicos también, de maíz, frijol, arroz y camote. En la fecha número 1, la finca está dividida en dos parcelas, una sembrada con maíz y frijol intercalado, ejemplo de una interacción espacial, y la otra con arroz en monocultivo. Después de cosechar estos cultivos, el agricultor siembra maíz, camote y frijol, también en monocultivo, pero distribuyendo los cultivos en parcelas dentro de la superficie donde antes estaba sembrado el maíz más el frijol y el arroz. Por lo tanto, existe interacción cronológica entre estos cultivos. En la fecha 3, el agricultor repite la secuencia de maíz y frijol, y arroz, seguido por maíz, camote y frijol en la fecha 4. La distribución espacial de esta combinación, es decir, las poblaciones de cultivos que interactúan con el mismo tipo de suelo, se pueden identificar como 4 sistemas de cultivos diferentes y por lo tanto 4 agroecosistemas diferentes en la finca, que están resumidos al lado derecho de la figura. Los sistemas de cultivo no son la única guía para definir agroecosistemas. Los otros subsistemas, por ejemplo, suelos, insectos, etc., pueden variar y el sistema de cultivos mantenerse sin cambios. En el caso hipotético descrito en la figura, un agroecosistema identificado tenía un sistema de cultivos maíz más frijol en rotación con maíz solo. Si esta parcela de 5 hectáreas cubre 2 suelos muy diferentes, o si la parcela incluye una parte húmeda y otra no muy húmeda, pudiera ser por razón de topografía o por textura de suelo, el agricultor probablemente manejaría el sistema de cultivos en formas diferentes, en suelos diferentes. El manejo del agricultor puede ser una pauta muy importante para establecer los límites de un agroecosistema. El subsistema socioeconómico y los agroecosistemas de la finca interactúan para dar la estructura a un sistema de finca. El número, tipo de componentes y el arreglo de estos componentes contribuyen a dar una estructura característica a cada tipo de finca. Función. Como cualquier sistema, la estructura de una finca afecta la función del sistema. Los procesos que ocurren dentro de la finca generan flujos de materiales, de energía, de dinero y de información que entran y salen de la finca. Obviamente hay casos en donde la finca es puramente de subsistencia sin ningún intercambio, compra y venta, de materiales y energía. Generalmente todos estos tipos de flujos entran y salen de una finca. También hay flujos de materiales, energía e información entre el subsistema socioeconómico y los agroecosistemas de la finca. El dinero no entra ni sale de un agroecosistema,
aunque sí puede estar relacionado con flujos de materiales o energía que salen de un agroecosistema y después salen de la finca. Por ejemplo, el maíz que sale de un agroecosistema con un sistema de cultivos que incluye maíz puede ser vendido por el agricultor. Esto estaría representando salida de materiales y entrada de dinero de la finca. La información entra al agroecosistema en forma de un plan de manejo que entra al agroecosistema cuando el agricultor entra físicamente al mismo. La figura es un resumen gráfico de una finca hipotética. El gráfico incluye los tipos de flujos que entran y salen de la finca y que entran y salen de los subsistemas de la finca. En este caso hipotético, la finca tiene 3 agroecosistemas, 2 que incluyen cultivos y 1 animales. Los insumos, dinero, mano de obra y comestibles entran al subsistema socioeconómico. De ahí salen de tal manera que la finca vende maicillo, sorgo, maíz, frijol, energía humana, huevos y pollos. Este es un ejemplo de un tipo de sistema de finca. Puede haber fincas con un solo agroecosistema y otras con uno o más. En conclusión, es interesante observar que el tamaño de la finca y el número de agroecosistemas dentro de ella parecen estar negativamente correlacionados. Es decir, que mientras más grande sea la finca, son menos los agroecosistemas, mientras que si la finca es pequeña, tendrá más agroecosistemas.